Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida que traemos del evento Grand Chess Tour. En esta ocasión es el primer torneo Superbest Chess Classic Romania y vamos a ver cómo están los jugadores, la participación que es tremenda, ¿no? Como vemos, bueno, pues prácticamente todos top players, también con Bogdan Daniel Dea, que es un gran maestro muy joven de 20 años. Al jugarse en Rumanía y el ser rumano pues es el jugador local y resto de jugadores, bueno, pues todos destacables, ¿no? Quizás Alireza Firuza, que ha estado más bien desconectado desde prácticamente el año pasado, en noviembre, en el que ganó el Gran Prix, si no recuerdo mal, que clasificó al Candidatos, no jugó el Tata Steel en enero y tampoco se le ha visto mucho a nivel presencial. Y por otro lado vamos a ver el compendio de lo que es el evento, ¿no? Como vemos, pues son 5 torneos, que lo coloco un poquito mejor, ahora, perdonad. Son 5 torneos de los cuales, bueno, pues estamos en el primero y todos son presenciales, 3 se juegan en Europa, también hay ritmo rápido y blitz. Este primer torneo es a ritmo clásico y después de esta partida veremos cómo ha quedado la primera ronda. Una partida muy buena, Wesley So con piezas blancas, Matt Meyerov con piezas negras. Tenéis como siempre en la descripción del vídeo información de los jugadores, de la partida y después de todo el torneo y del evento. Por lo tanto, tenemos ya D4 en el tablero, a lo que se responde por parte de Matt Meyerov con caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 y alfil B4, defensa ninzo-india. Tras estas jugadas se entra en la línea principal jugando E3, enroque en corto, y aquí se podría jugar, por ejemplo, A3 atacando al alfil, que el mejor movimiento que tienen las piezas negras es capturar en C3, deshacerse de su, bueno, pues de su alfil y así estropear un poquito la estructura de peones. El tema es que si en esta posición el alfil decide retirarse tras el ataque del peón, las piezas blancas empiezan a ganar más espacio central y ya tendrían algo de ventaja. De momento este movimiento no ocurre, alfil de 3 y tras D5, cogiendo centro también por parte de Matt Meyerov, la partida continúa con los primeros cambios, C por D5, peón por y ahora sí A3. La diferencia con la línea anterior que hemos visto es que en esta posición existe el peón que está en D5, por lo tanto el alfil se puede retirar y no está obligado a capturar en C3. De hecho, la partida continúa con alfil D6 y el tema es que, bueno, pues quizás se podría jugar E4, pero también hay control central por parte de las negras y de alguna manera no es la misma situación que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, de momento tras estas jugadas, Wesley So sigue desarrollando dama C2, tocando, mirando o controlando la casilla de H7 y de momento A6 en la posición, B6 también sería posible buscando el fianchetto. De momento, bueno, pues con control sobre la casilla de B5 y tras estas jugadas caballo G, E2. Se deja libre el peón de F2 no para moverlo a F3, F4, sino para jugar posteriormente caballo F4 y así atacar dos veces al peón de D5. De momento, tras estos movimientos, torre 8, centralizando la torre a una columna en la que todavía se encuentra el rey en el centro, y es cuando precisamente Wesley So, de momento enroca en corto, B6 buscando el fianchetto y B4 en la posición, ganando un poquito más de espacio en el flanco de dama. El tema es que la partida tras este movimiento continúa con caballo D7, interesante para las piezas negras capturar en H2 entregando una pieza y tras rey por H2 caballo G4 con nuevo jaque. El tema es que si el rey se retira pues a G1 o a H1 el mate vendría más rápido. En G1 también las piezas blancas pues están perdidas, ya que existe dama H4 jaque, y el tema es que tras rey G1 mate con la dama en H2. En caso de hacerse este movimiento y tras la captura y caballo G4, el rey no puede retirarse a la primera y tiene que venir a G3, dama G5, buscando algún tipo de descubierta, y de momento, bueno, podría ser salvadora para las piezas blancas, F4, quedando incluso un poquito mejor por esa pieza que tiene de más, y el rey parece que puede ir sorteando los obstáculos que hay en la posición, ¿no?
No obstante, bueno, pues decide no entrar Madmeyerov en esta posición, caballo B de 7 y tras estas jugadas, como decíamos, caballo F4 en el que se corta al alfil de casillas negras de tener control sobre la casilla de H2, pero por otro lado, de alguna manera se arriesga a que puedan venir cambios y así estropear la estructura de peones. Como decíamos anteriormente, hay doble ataque sobre el peón de D5. Se podría defender jugando alfil B7 manteniendo la pareja de alfiles, pero de momento Madmeyerov va por esta posición en el que de momento pues hay peones doblados, un peón aislado, aunque esto último no por mucho tiempo. Tras estas jugadas, Madmeyerov decide romper en el centro, aunque hay cierto control por parte de las blancas con B4 y D4, y tras C5, D por C5 y tras B por C5 no se captura este último peón. La partida continúa por parte de Wesley So con torre D1, ya que si aquí captura, aunque es verdad que las piezas negras contarían con un peón aislado en el centro, quizás ayudas un poquito al desarrollo. De momento, pues la dama y el alfil tampoco tienen mucho desarrollo en la posición y siguiendo una línea, caballo por C5, se ataca además al alfil. Dama y alfil pues tienen muchísimo más control sobre sus columnas o diagonales y bueno, pues quizás ayudaría a las negras, como decimos. Por lo tanto, Wesley So, no interesado en eso, juega torre D1 y tras estos movimientos, ahora sí, alfil B7 y aunque de momento pues no tiene control sobre la gran diagonal, pues defiende sobre el punto de D5. Tras estas jugadas, Wesley So juega caballo A4 con la idea de capturar o meter presión al menos al peón de C5, pero ha permitido jugar C4 en el que las piezas blancas ya tienen las piezas negras tienen ya dos peones centrales ligados y además pues están pasados. Una de las ideas de las piezas blancas en esta posición y tras tener el alfil de D3 atacado podría ser retirar el alfil a F1, evitando quizás este movimiento al menos directamente, ya que las blancas, bueno, pues con alfil y dama controlarían bastante bien el peón de C4, pero bueno, pues estaría ahí esa opción de cara a un futuro. También con alfil F1 te puedes evitar temas de mate en la primera, ya que de momento las torres no están conectadas. No obstante, aquí Wesley So decide jugar bueno, pues este movimiento, alfil F5, y la partida continúa con A5 tocando esta estructura de peones en el flanco de dama. Quizás Madmeyerov tenía la posibilidad de jugar dama C7. La idea de las blancas, tras haberse jugado B4 también, era liberar esta casilla para quizás llevar el alfil a la gran diagonal y molestar a este caballo de F6, amenazando con doblar peones. Y el tema es que si se juega dama C7, se ataca en F4 y evita que el alfil bueno, pues vaya a B2, ya que sigue defendiendo al peón de F4. Alfil E3 es la respuesta correcta para mantener defendido en F4 y además de momento tener control sobre la casilla de D4, ya que si aquí las piezas blancas juegan G3, ahora sí que D4 es muy fuerte para las negras. El tema es que se está amenazando mate con temas como dama C6 y si por ejemplo torre B por D4, como comentábamos antes, es peligroso por torre 1 siendo mate directamente. Podríamos pensar en jugar en esta posición torre F1 y tras estas jugadas dama C6, como decimos mate en G2, la torre ha venido F1 a la defensa, F3 también defendiendo el peón, pero el problema es que ahora existe este movimiento que es muy bonito, entregando material en la posición y aprovechando que el alfil de casillas negras todavía está bueno, pues entre medias de las dos torres blancas. A estas jugadas torre por E1 se aprovecha para capturar en F3 y vendría mate con dama H1, jaque y dama G2, ¿no? Tras rey F2 prácticamente hay temas de mate en esa posición. Para evitarlo quizás hay que devolver el material ganado con alfil E4, se ataca la dama, torre por E4 y tras caballo por E4, por seguir una de las líneas, se pueden hacer algunas capturas más y parece que ahora sí que estos peones pasados pues empiezan a ser bastante fuertes por parte de las piezas negras. Todo esto no ocurre. Veíamos dama C7 muy interesante para las negras para mantener o bueno, pues activar la dama, conectar las torres y presionar sobre el punto de F4, decide jugar Madmeyerov A5 y el tema es que finalmente
Wesley So decide sacar el alfil vía E3, sigue defendiendo el peón de F4 y además tiene cierto control sobre la casilla de D4 y vamos a ver cómo estos dos peones ligados y centrales van a ser bastante difíciles de avanzar, con la consecuencia de lo que ello comporta. El alfil de B7 pues de momento no tiene diagonal y además, por ejemplo, el caballo de D7 tampoco tiene muchos movimientos que digamos, ya que gracias al alfil en E3 y el caballo en A4 pues de momento hay control sobre las casillas de C5, B6, etcétera, ¿no? El peón de F4 también controla E5 y realmente Wesley So pues está empezando a controlar bastante bien el tablero. De momento hay capturas abriéndose la columna. También las piezas blancas ahora cuentan con un peón pasado y tras estos movimientos dama E7 en la posición, atacando al peón de B4, se defiende con torre B1 y tras G6 atacando al alfil por D7, caballo por D7 y caballo C3. Aquí Wesley So trae una de sus piezas menores a la partida. Vamos a ver cómo empieza a evolucionar con las mismas y por otro lado, bueno, pues las piezas negras cuentan con este alfil que no tiene prácticamente pues ninguna actividad aparte de defender de momento el peón de D5, que está atacado tras este movimiento dos veces por parte de las negras, y este caballo a ver cómo se desenvuelve. Tras estas jugadas caballo F6, es verdad que aquí a caballo C3 podríamos pensar en caballo C5 con algún tipo de cambio de material, pero quizás sería demasiado y la partida se simplifica bastante. Por lo tanto, el caballo se trae a C3, doble ataque en D5, perdón, caballo F6 defendiéndolo dos veces, y tras alfil de 4 frenando cualquier tipo de progreso, vemos la evolución de estas piezas como comentábamos. La partida continúa con caballo H5, dama D2 defendiendo el peón atacado en F4 y F6 siendo un movimiento un poquito débil. Aquí quizás caballo G7 podría ser interesante directamente, alguna jugada como dama H4 activando la dama, pero el tema es que F6 bueno, pues puede debilitar un poquito la defensa de las piezas negras. Libera F7 por si alfil C5 en algún momento fuese necesario, ¿no? De momento H3, caballo G7 maniobrando y tras alfil C5, ahora sí, la dama se retira a F7, caballo B5 y la amenaza ahora por parte de las blancas es traer el caballo a D6 y tocar varias piezas negras. Por lo tanto, caballo F5 defiende el punto de D6, al menos del ataque del caballo, y la partida continúa con caballo D4. En esta posición podríamos pensar para las piezas blancas jugar G4 directamente atacando al defensor de esta casilla de D6, pero se podrían meter muy rápidamente en problemas. Esto no ocurre en la partida, lo vemos muy rápidamente y nuevamente D4 para las negras podría ser un bombazo junto con dama D5. Si G por F5 siguiendo la línea y buscando esta captura ya que el caballo no se ha retirado de D6, existe dama D5, mate en G2 e incluso en H1 directamente y tras F3, bueno, pues prolongando un poquito, dama por F3 y a dama H2 defendiendo. Ahora existe este movimiento que es muy bonito, torre A2, bueno, pues atacando a la dama en H2 y si las blancas capturan en A2 se está desviando a la dama, ¿no? Entraría la dama en H1 y tras rey F2 quizás dama G2 podría ser mate. Por lo tanto, torre D2, no obstante, torre por D2 no sirve para nada y tras hacer una captura, torre G2 jaque, rey H1, jaque a la descubierta con la dama y tras dama G2 finalmente mate. Hay que recordar que el alfil en B7 apoyaba no solamente la torre a la dama, por lo tanto tras caballo F5 no se puede jugar G4 y lo que se juega en la partida caballo D4 mejorando sus piezas. De momento dama D7 defensa sobre este caballo para evitar quizás doblaje de peones y así estropear un poquito más la posición y tras estas jugadas torre 1 enfrentándose las torres rey F7 mejorando Madmeyarov su rey y varios cambios tras torre por E8, torre por E8 y torre A1 cogiendo la columna A. Quizás Madmeyarov busca el cambio de más material, torre E1 evitándolo y nuevamente tras torre E8 ahora sí que en esta posición decide capturar Wesley So. El tema es que tras esta captura en esta columna y no en A8,
Al desviar a la dama y recapturar, se doblan los peones en la columna F. Podríamos pensar para las piezas negras capturar con el rey para mantener la defensa sobre el caballo, pero ahora primero dama E2 jaque y tras rey F7. El tema es que caballo por F5 las piezas negras están obligadas a capturar con el peón, doblándose no obstante los peones, ya que si capturan con la dama, pues deja defender la entrada de la dama blanca en E7 y tras rey G8 mate finalmente con las blancas en F8. Por lo tanto, dama por E8 se dobla la estructura, pero vamos a ver si todo esto es suficiente para ganar la partida, ya que prácticamente no hay material, está todo bastante igualado, 5 peones contra 5 por parte de las piezas blancas, que también tienen sus peones o sus debilidades y sus peones doblados, un peón suelto, aunque está pasado, y de momento alfil C6 pues bloquea 2 veces quizás el avance del peón de B5, y hay que recordar que estos dos peones centrales están no desde el principio de la partida, pero no se han podido mover en ningún momento. F3, H5, dama F2 para entrar con la dama en H4, tocar en H5 y además junto con el alfil entrar en F6, y dama F8 no solamente atacando al peón de B4, sino también defendiendo en el flanco de rey. La partida continúa con dama B2, si dama H4 con estas ideas, dama H6 frena un poquito lo que hemos comentado, por lo tanto Wesley So busca otros temas, dama B2, doble ataque en F6 y dama D8 dama B8, perdón, no defendiéndolo con la dama, pero a cambio, y si las blancas capturan en F6, dama por F4. Por lo tanto, con dama B8 se ataca la casilla de F4. Hay que recordar que estamos en la jugada número 38, en la 40 conseguían un poquito más de tiempo, y aquí Wesley So, bueno, pues de momento dama D2 defendiendo ambos peones del ataque de la dama negra y así ganando un poquito más de tiempo para llegar a esa jugada 40. La partida continúa con rey G6, dama E3 y quizás la idea de las blancas es entrar en E6, rey F7 quizás evitándolo, y el tema es que en esta posición podríamos pensar para las piezas negras capturar directamente en B4, pero aquí como comentamos pues hay este doble ataque. Se está entrando en F6, se ataca el alfil, la dama quizás puede venir a F8 pero caería, bueno, pues una pieza, ¿no? Por lo tanto ambos jugando sus bazas, rey F7 defendiendo, y tras estos movimientos Wesley So cambia de alguna manera de plan, coloca el alfil en C3 para colocar la dama por delante. La partida continúa con alfil D7, rey H2, dama D6 y ambos jugadores empiezan a mejorar la posición de sus reyes. Tras rey H4 incluso en la posición, alfil B5 nuevamente evitando el movimiento, el avance del peón de B5, parece que es bastante complicado ya que las blancas, por ejemplo, en esta posición, pues solo amenazan un tema y se está defendiendo, y tras estas jugadas Madmeyarov de alguna manera esperando alfil D7, dama D2 y tras alfil C6 se juega alfil D4 colocando ahora el alfil quizás por delante. Alfil D7 nuevamente, G3 por parte de las blancas y tras alfil E8, dama B2 en la posición. Como vemos parece que no se está, digámoslo así, mejorando nada. La idea ahora de las blancas es empujar B5, defendido por la dama, solo atacado por el alfil ese punto, y si el peón llega a B5 sano y salvo, en B6 pues también estaría defendido. El tema es que aquí Madmeyarov juega dama C6 y es un error en la posición. Quizás un movimiento como alfil B5 bloqueando el peón directamente, o incluso dama B8 manteniendo la defensa por parte o doble defensa por parte de las negras, hubiese sido un movimiento manteniendo las tablas. Se juega no obstante dama C6 y esto lo aprovecha Wesley So de momento jugando dama 3 y tras dama 4 buscando el cambio de material, dama E3 dejándose nuevamente el peón, lo ponemos en rojo, ya que si se captura cae el alfil de E8. La dama vuelve a D7 y es cuando finalmente Wesley So decide empujar el peón en B5, no tiene defensa y está doblemente atacado, y tras esta captura final por parte de Madmeyarov decide abandonar directamente. Y el tema es que, por un lado, y como comentamos anteriormente, si las piezas negras pues no capturan el peón y por ejemplo juegan un movimiento como rey H6, B6,
pues todavía es más ganadora para las blancas. Un peón ya a falta de 2 casillas de coronación. De momento pues tiene que pasar, por decirlo así, por B7, pero bueno, pues también tienen sus debilidades las piezas negras. Y por otro lado, en caso de capturar y siguiendo la línea como terminó la partida, el tema es que existe nuevamente este movimiento que es definitivo. De momento se amenaza a entrar en F6 y, por ejemplo, si se juega dama C6, parece que se queda todo defendido, pero el tema es que dama G8 jaque pues puede ser definitivo. Rey H6 y G4 para dar mate con el peón en G5. A una jugada, por ejemplo, como dama D7, G5 jaque y el rey se queda sin movimientos y tras peón por F por G5 sería mate. El tema es que si en vez de jugar dama D7 decides capturar este peón, por ejemplo con el peón DH, las piezas blancas tienen un nuevo peón en G4 para jugar nuevamente G5 y dar mate finalmente, ¿no? Podría continuar la línea con F por G4, F por G4 y nuevamente en el aire está esta idea. Por lo tanto, primer punto por parte de Wesley So. Madmeyarov pues empieza regular y rápidamente vemos cómo está la clasificación. Wesley So con 1 punto y Madmeyarov con 0 y el resto de jugadores, todas las partidas terminaron en tablas. Vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda y por mi parte nada más. Un saludo y hablamos. Chao.